Somos el equipo número 1. A continuación vamos a presentar el tema asalariados. El equipo está conformado por Antonio Flores, Carolina Odalis, Capistrán Rodríguez Meiguen, Carrera Mesa, Lisbeth Paola, Perea Andrade, Cristian Eduardo, Romero Benítez, Magali de Los Ángeles, Severo Crisanto, Cecilia, Zárate García, Jennifer y una servidora, Cintia Karina Pérez Justo. ¿Qué es un salario? Es el pago que recibe periódicamente una persona por la realización de su trabajo. Para ello, empleado y empleador se comprometen mediante la formalización de un contrato por el cual el empleador paga un salario a cambio del trabajo del empleado. Dicho trabajo puede traducirse en la creación de un bien o la prestación de un servicio por cuenta ajena. ¿Qué es un asalariado? El asalariado es la persona física que percibe salarios y además prestaciones derivadas de un trabajo personal, subordinado a disposición de una empleadora. ¿Quiénes son considerados asalariados para efectos del ISR? Para efectos del impuesto sobre la renta, los asalariados son los ingresos que obtienen los trabajadores por la prestación de un servicio personal subordinado, los cuales, además del salario en estricto sentido, incluyen también cualquier prestación que el trabajador obtenga derivado de la relación laboral, tales como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las percepciones recibidas a consecuencia de la terminación laboral. Lo característico de un asalariado es la prestación de un trabajo personal subordinado, lo que implica 3 elementos. La obligación del trabajador de prestar su trabajo realizando actos en beneficio del patrón, la subordinación que implica que el trabajador se encuentra bajo la dirección y dependencia del patrón, quien decidirá cómo, cuándo y dónde se realiza el trabajo, la remuneración del trabajo por parte del patrón. Esta remuneración se conoce como salario. Hay otros ingresos que reciben el tratamiento de salarios y por tanto las personas que los reciben pagan y son también considerados asalariados. Para efectos fiscales, estos son los funcionarios y trabajadores de la Federación, entidades federativas y de los municipios, los miembros de las Fuerzas Armadas, rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas de producción, los anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles, honorarios a personas que presten servicios a un prestatario en sus instalaciones y los comisionistas o comerciantes que trabajan para personas físicas o personas morales. El patrón en el pago del ISR de asalariados. Los trabajadores asalariados, al estar subordinados a un patrón o empleador, en principio no intervienen en la determinación y pago del ISR a su cargo, puesto que, conforme a la ley, dicha obligación es del propio patrón o empleador. El patrón es el encargado de realizar mes con mes el cálculo del impuesto y retener del salario que debe pagar a su trabajador el impuesto causado. De igual forma, al fin del ejercicio, también es el patrón quien debe hacer el cálculo anual de impuestos. Los pagos provisionales que realizan los patrones o empleadores por cuenta de sus empleados tienen como base el monto total de salarios pagados a sus trabajadores en el mes, incluyendo los montos adicionales como primas vacacionales, primas dominical, vacaciones, gratificaciones, entre otros. Parte de dichos montos adicionales están exentos del ISR. Lo demás debe sumarse a los salarios de estricto sentido y el resultado será la base gravable que el patrón tomará en cuenta para aplicar la tasa del ISR. En cuanto a la tasa, la ley establece una tarifa mensual progresiva que va desde un 1.92% hasta 35% que aplica el patrón a la base. El resultado son los impuestos que retiene el patrón. De esta manera, cuando el trabajador recibe su salario, ya está descontada la cantidad correspondiente al ISR. Se muestra la tarifa mensual del ISR para pagos provisionales. Ahora bien, estos impuestos son provisionales, pues, como hemos mencionado, el ISR es un impuesto anual. Para el cálculo anual del impuesto, la base gravable consiste en el total de salarios pagados al trabajador en todo el año, incluido, como ya se dijo, las primas vacacionales, gratificaciones y demás prestaciones en la parte que la ley no establece deben considerarse como exentas.
Por otra parte, la tasa del ISR anual es conforme a la tabla de tarifas señalado en el número 5 de esta serie. Por lo general, los impuestos a cargo del trabajador para el ejercicio fiscal corresponden a la suma de los impuestos retenidos como pagos provisionales durante el ejercicio fiscal de que se trate. Como vemos en este caso, el patrón realiza todo lo necesario para el pago del ISR de sus trabajadores, sin que estos intervengan. Sin embargo, en ocasiones son los propios trabajadores los que determinan sus impuestos anuales mediante declaración. Determinación del ISR por el trabajador y deducciones personales. Hay ocasiones en las que el trabajador asalariado determina y, en su caso, entera el ISR anual a su cargo. Esto sucede porque está obligado a ello, porque decide voluntariamente presentar su declaración anual y, en consecuencia, enterar el impuesto correspondiente al año fiscal de que se trate. El trabajador asalariado está obligado a determinar el ISR anual a su cargo cuando presenta sus servicios a 2 o más patrones durante un mismo ejercicio. El monto de su salario excede 400,000 pesos anuales, decida voluntariamente presentar declaración. En los casos en que los trabajadores determinen por sí mismos el ISR anual a su cargo, ya sea porque presentan sus servicios a 2 o más patrones o porque voluntariamente hayan decidido hacerlo, deben comunicarlo al patrón mediante escrito antes de que finalice el ejercicio fiscal y deben determinar el ISR anual a su cargo mediante declaración anual. Es decir, los patrones o empleadores, en todos los casos, realizan las declaraciones mensuales y los pagos provisionales mensuales, aunque a veces es el trabajador a quien toca realizar la declaración anual y, en su caso, el entero de cualquier impuesto que resulte a su cargo. Por otra parte, los trabajadores que determinan el impuesto anual a su cargo tienen la ventaja de poder realizar deducciones personales, es decir, al hacer el cálculo anual del ISR, los trabajadores pueden realizar las deducciones permitidas por la ley y en los términos que la ley establece. Las deducciones personales son, entre otras, gastos médicos dentales y hospitalarios del trabajador y sus dependientes, gastos funerarios del trabajador y sus dependientes, en la parte que no exceda del salario mínimo elevado al año, intereses reales por créditos hipotecarios destinados a casa-habitación, aportaciones complementarias de retiro y primas de seguros de gastos médicos. Para calcular el impuesto anual a su cargo, el trabajador debe deducir del total de su ingreso gravable las deducciones personales permitidas. El resultado será la base del ISR a la que se le deberá aplicar la tarifa anual progresiva según corresponda. Ingresos menos ingresos exentos es igual ingresos gravables. Finalmente, se debe disminuir del impuesto que haya resultado a cargo el monto del ISR previamente retenido y enterado por el empleador como pagos provisionales, ISR anual a cargo menos pagos provisionales. En conclusión, los trabajadores asalariados en principio no intervienen en la determinación y pago del ISR a su cargo, puesto que conforme a la ley dicha obligación es del propio patrón. Sin embargo, el trabajador debe por sí mismo determinar el ISR anual a su cargo cuando presenta sus servicios a 2 o más patrones durante un mismo ejercicio o el monto de sus salarios excede 4,000 pesos anuales. Asimismo, aunque no estén obligados a ello, el trabajador asalariado puede voluntariamente determinar el ISR anual a su cargo mediante declaración anual. Cuando los trabajadores asalariados determinan por sí mismos el ISR anulan a su cargo, pueden realizar deducciones personales tales como gastos médicos, dentales y hospitalarios del trabajador y sus dependientes, gastos funerarios del trabajador y sus dependientes, intereses reales por créditos hipotecarios destinados a casa, habitación, aportaciones complementarias de retiro, primas de seguros de gastos médicos, entre otros.